Buenas, soy Joaquín Cárdena y empiezo la grabación del video de la actividad 4 de seminario de Python. Bueno, voy a empezar con el punto uno, que consiste en consultarle a dos IAs. Yo elegí ChatGPT y Gemini para que evalúen un archivo de mi trabajo integrador que me diga si respeta o no el SPEP 8. Bueno, yo voy a empezar con Gemini, que Gemini lo que hizo principalmente fue darme un texto en el cual me explica dónde están los errores más comunes que tengo dentro de, de mi archivo y explicarme por qué no respetan las PEP 8 y una posible explicación de por qué marca el error. Ahora, después de esta breve explicación, que es lo que se puede que tengo copiado acá, lo que hace directamente Gemini es darme el código que yo le pasé del archivo, modificado totalmente para que respete las PEP 8. Lo que yo considero que hace Gemini que está mal es que en vez de centrarse en evaluar cada error y explicar por qué es así de una manera mucho más detallada, indagar un poco más en el asunto y centrarse en que la persona que le dio el archivo y le consulte entienda el por qué los errores están ahí y el por qué los errores son dichamente errores, eh, más bien simplemente le da un archivo al cual tenga que copiar y pegar, evitando, no sé si evitando, pero haciendo que la persona que está consultándole a la IA no tenga un entendimiento muy acertado de las cosas y más bien sea simplemente un copiar y pegar. ChatGPT, por otro lado, lo que hizo fue todo lo contrario a Gemini. Justamente ChatGPT se centró principalmente en marcar las líneas de código donde yo estaba desacertado sobre cómo están escritas las cosas, principalmente sobre escritura, sintaxis, errores, y centrándose en de marcarme dónde está el error y explicarme por qué es un error. Ambas guías dieron respuestas bastante parecidas, las dos marcaron errores en los mismos lugares, pero ChatGPT siento que fue mejor a comparación de Gemini, principalmente por la última parte que copié y pegué acá, que es líneas demasiado largas. Lo que me está queriendo decir ChatGPT con esto es que los doctrines, también hay muchos más ejemplos de esto que no copié, como mensajes para el programador y cosas así que no respetan el tamaño de las columnas recomendadas por PEP 8. ¿Qué sucede con esto? Gemini no lo marcó y no es algo que haya ni siquiera dicho en su respuesta. Por lo tanto, considero que ChatGPT, más allá de su forma de explicar las cosas, generando que la persona pueda entender mucho más dónde están sus errores, también marcó este error que, como dije antes, Gemini no marcó y considero que hace una gran diferencia en torno a la resolución de lo que le marqué. Bueno, empezando con el punto 2 del trabajo, tengo que mostrar una función de mi trabajo integrador donde se utilicen los valores por defecto y explicar en qué momento estos valores son evaluados, además de mostrar el código. La función que yo decidí mostrar es esta, de actualizar varios campos, que, bueno, se puede ver que el valor por defecto dentro de los parámetros que se le dan a esta función es ruta de salida. Ruta de salida por defecto es none. ¿Por qué? Porque lo que busca hacer esta función es, más allá de que se puedan actualizar múltiples campos de un mismo registro en una sola operación, también necesita un lugar en donde guardar esos cambios y ese dataset modificado. Entonces, ruta de salida es donde va a enviarse ese dataset ya modificado. Y bueno, es lo primero que se verifica a la hora de empezar con la función, que si ruta de salida es none, ruta de salida va a empezar a valer process dataset archivos actualizados. ¿Esto por qué es así? Para que en el caso de que la función no presente, no le den una ruta de salida, tenga una ruta de salida genérica, un nombre genérico en el cual pueda guardarse en process dataset y no perder esa información. Bueno, para mostrar esa función y cómo funciona, principalmente lo tengo acá, que esto es un notebook del punto. Primero voy a proceder a cargar todos los imports y esta es la función
que anteriormente le mostré, actualizar varios campos. Lo que se hace acá es pasarle todos los parámetros que necesita, menos ruta de salida. Por lo tanto, como la función está hecha, se supone que tendría que guardarse este nuevo dataset en process dataset que está acá como archivo actualizado. Si corremos el código, bueno, ahí se ve que archivos actualizados ya se guardó en process dataset como está acá. Entonces, por lo tanto, la ruta de salida ya fue marcada, ya fue esa ruta de salida, ya se verificó si es none, que en este caso al no pasarle parámetros, por lo tanto, efectivamente es none. Entonces, la ruta de salida fue process dataset y llamado archivo actualizado. Y ahí la carga terminó y en process dataset tengo el archivo actualizado. Esto no lo abro porque va a tardar mucho en cargar, pero se supone que es el dataset el dataset que le dimos eh, con actualización en los múltiples registros que le pasamos como diccionario. Bueno, empiezo con el punto 4 que la pregunta del punto 4 es ¿qué es una excepción? Una excepción es un error que sucede en el código que detiene el flujo del mismo. Lo que genera la excepción es un objeto tipo de excepción que puede tener diferentes nombres porque existen muchas excepciones, no es una sola, que este objeto puede ser manejado con los except. Los except tienen que antes tener un try, que es lo que se ve dentro de este pedazo de código que nos dieron, que las excepciones pueden ser manejadas dentro de un except, permitiendo que el programa no dé error y el flujo pueda continuar por más de que haya sucedido un error inesperado por diferentes cosas, haciendo así que nuestro programa pueda funcionar a toda costa, evitando que el mismo se detenga. Siguiendo con la otra parte del punto 4, me pide que enumere las sentencias que se ejecutan en el caso de que se levante la excepción nombre excepción. Bueno, la sentencia 1 siempre se va a ejecutar, ya que no se levanta ninguna excepción antes de esa sentencia. Por lo tanto, empieza con sentencia 1. Se levanta la excepción, por lo tanto, va el primer except. Al darse cuenta que nombre de excepción es la misma excepción que se levantó, es el manejador de esa excepción, entonces sucede el manejador 1 y el raise, que el raise lo que se encarga es volver a levantar la excepción, la última excepción que se levantó. Por lo tanto, al ya estar dentro de este set, esa excepción que se levantó va al except de afuera. Y al este except a ser genérico, por lo tanto funciona para cualquier tipo de excepción, se ejecuta el manejador 2 y por último la sentencia final. Ahora, ¿qué sucede? Todo esto va a funcionar de esta manera siempre y cuando la excepción que se levante coincida con el nombre de la excepción que se maneja en el primer except. Ahora, en el caso de que de la excepción que se levante sea diferente, el flujo del mismo programa va a ser diferente. ¿Por qué? Bueno, la sentencia 1 se levanta, efectivamente siempre se va a levantar. En el momento en el que se levanta la excepción, el programa va a buscar en el primer except y al darse cuenta que no puede manejar ese except que se levantó, va a ir al except de afuera. Por lo tanto, se le ejecuta el manejador 2. Y después, por último, la sentencia final. Por lo tanto, es importante para las sentencias que se ejecutan la excepción que se levanta y modifica mucho cómo se ejecuta y el flujo del programa. Bueno, hasta acá el video. Muchísimas gracias por corregirlo.